Hola, bueno, buenas tardes. Soy Eduardo Gabriel Abarca Mejía y junto con mis dos compañeros Dayan y Marco, nosotros les vamos a estar dando las asesorías de química. Entonces, con mucho gusto, cualquier duda que tengan o comentario aquí se los vamos a resolver y pues siéntanse en confianza de preguntar lo que sea durante este tiempo que es de ustedes. Entonces, mucho gusto conocerlos y espero que aprovechen muy bien el tiempo y estamos contentos de tenerlos presentes. Creo que solo está Guadalupe, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bueno, entonces contigo. ¿Viste el material que mandé al grupo? Sí, sí lo chequé. ¿De esos temas tienes alguna duda o no? No, todo está bien. Sí. Estuve con otro grupo y creo que lo que tienen mucho problema ahorita es con lo de orbitales. Ay, ¿cómo se llama? ¿Moleculares? Ajá, orbitales moleculares y eso, ¿no? Sí, en eso tengo duda también yo. Creo que igual lo que más nos podría funcionar, porque ya van como muy avanzados a lo que nosotros tenemos, es que nos digan más bien los temas como puntuales donde tienen problemas y nosotros les vayamos ayudando en eso y no regresarnos otra vez al átomo y todo. Ah, ok, está bien. O sea, por ejemplo, tú de todos los temas que has visto hasta ahorita o que estás viendo, algún tema que digas, yo de plano aquí entiendo hasta acá, pero ya después de aquí me pierdo y no sé qué está diciendo el profe. O a lo mejor de plano no entiendo nada de los temas que tú quieras. Bueno, Pues yo tengo un poco de duda en la de los orbitales. También en lo que es un poco en las energías de enlace. También. Uy, no sé qué está. Sí, en esas serían mis dudas. Y en las propiedades, en las propiedades oxidantes de los elementos halógenos. En eso también tengo duda. ok. Entonces, nos dijiste de los orbitales, lo de las propiedades oxidantes de los elementos, y la tercera nos comentaste que era lo de... Perdón, ¿me la puedes repetir, por favor? La de las propiedades oxidantes de los elementos halógenos. No, ajá, sí, Y en la de carácter de ácido base de los óxidos de los elementos, también en esa. Una pregunta rápida. Oye, para los orbitales, necesitaría, bueno, yo creo importante saber si ustedes están entendiendo bien lo que son los orbitales electrónicos primero. O sea, si entienden bien todo lo de hibridación y todo eso para poder llegar a orbitales atómicos, moleculares, perdón. No, de eso no lo sé. Una pregunta, ¿qué libro están trabajando con su profesor de la materia? Es el libro de Petrucci, algo así. Bien. Gracias. ¿Es el único libro que están llevando o están llevando alguna otra bibliografía que les haya dado? Solamente del puro libro. No, es el único libro que llevamos. Ok. Valeria, ¿tú en qué temas dirías que tienes más problemas o que tienes problemas?
¿Ya me escuchan? Sí. Ah, ok, perdón. Es que, pues yo creo que igual en lo de los orbitales que ahorita dijeron, como que no lo entendí muy bien. De la cuestión de números atómicos y todo eso, ¿sí van bien o también les cuesta un poquito? En mi caso, sí, creo que sí, eso sí, voy bien. Sí, también voy bien. Yo tengo una duda. No, Adelante. bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, lo de la estructura del Lewis, lo de los átomos y todo eso, por ejemplo, lo vimos ya hasta ahorita, hasta el final. Pero, por ejemplo, el doctor Thomas, ajá, al principio empezamos con radiación electromagnética, frecuencia de longitud de onda y velocidad de radiación electromagnética. Empezamos con temas como que más difíciles y esos son, bueno, también temas que tampoco comprendí muy bien. Ah, no sé si también hayan visto lo de la dualidad onda-partícula, que es como que luego Eh, con lo que empiezan. sí, también lo vimos, pero también no le entendí muy bien eso. Ok, sí. Entonces me decías que radiación, longitud de onda, todo lo que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Sí, también empezamos con la de teoría cuántica, del efecto fotoeléctrico, los fotones de la luz, el átomo de Bohr, la teoría de Bohr y la espectroscopía. Esos son temas, bueno, que yo no entendí muy bien. Y Sí. siento que también comenzamos con temas difíciles. Creo que lo empezaron con él como al contrario de como nosotros lo llevábamos. Sí, O sea, correcto. nosotros como que empezamos con todo lo que es Bohr y todo esto para empezar con Lewis y poco a poco llegar a la dualidad, sino como que de la nada está difícil, ¿no? Sí, nosotros empezamos al revés. Entonces, ustedes empezaron a ver los modelos atómicos desde lo que me viene siendo ya la más compleja lo de la dualidad, y ya hasta el final vieron lo de Lewis. Así, ¿sí en ese orden? Sí, apenas vimos lo de Lewis, no tiene mucho. ¿De Bueno, de hecho Lewis? Sí. tenemos, ajá, a ver, sí es lo de, ay, mm, ay. Ajá, escritura de la estructura de Lewis, carga formal, resonancia, excepciones a la regla del octeto. Eso apenas lo acabamos de ver. No tiene, bueno, sí tiene algo, pero no tiene mucho. Y por ejemplo, lo más complicado de radiación electromagnética, esa la vimos al principio. Ok. Entonces, ¿qué les parece a todos, aquí no hay más? Que hagamos como un repaso con los apuntes que mandé. Eso es como la introducción para llegar a todo el modelo de Lewis y de ahí poder como subiendo paso a paso y no de golpe, ¿va? En lugar de leérselos o ponérselos, lo que me gustaría es que entre todos se fuera completando para hacer como un tipo mapa mental. No sé ustedes qué piensen. Sí, está bien. Ok, entonces, nuestro título va a ser modelos atómicos, que es lo que estamos haciendo poco a poco. Y vamos a ir.
Entonces, el primero sería que me gustaría que ustedes nos fueran comentando modelos atómicos que conocen. El modelo atómico de Dalton. Ok. ¿Y qué sabes de Dalton o de su modelo? Él decía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles. Es lo importante mencionar la palabra átomos y los caracteriza como indivisibles e invisibles. ¿Qué más saben sobre la teoría de Dalton? También proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí. Muy bien. Y los empieza a clasificar como en un tipo de grupo que para nosotros se vuelve elemento. Okay. ¿Algo más que se les ocurra de Dalton? Bueno, la última cosa que sería importante es que él es la primera persona en decir que cuando estos átomos empiezan a juntar, sean del mismo tipo o de diferentes, tenemos compuestos. ¿Quién seguiría? ¿Ustedes recuerdan más o menos de dónde? O sea, el de Dalton, pues, que fue como que el primer modelo, ¿no? Pero el de Dalton es como que la versión más como elaborada, ¿no? De otra como modelo, o sí, que se había propuesto mucho tiempo antes, ¿se acuerdan de quién era? ¿De Demócrito? Sí. ¿Te acuerdas que decía que cómo era el modelo de Demócrito? Algo así como que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas. Uh-huh. Y estas partículas, igual que como en el de Dalton, ¿no? Eran como indivisibles, ¿no? Que eran como que, sé que si tú te pones a partir algo en varios cachitos, al final ibas a llegar a estas pequeñitas partículas que eran indivisibles y que eran muy, muy, muy chiquitas. Entonces aquí como se indica, podemos ver que Demócrito aún sin saber exactamente qué eran estas partículas pequeñas, que después, como vemos en el modelo de Dalton, las denomina átomos, Demócrito empezó a trabajar con este modelo. Entonces, sí, igualmente había una manera en la que las podía diferenciar, todavía no había una manera de clasificarlas. Y no sé si se pueden acordar sobre cómo es que las trató de organizar o clasificar Demócrito en ese entonces. Nos voy a ayudar un poquito. Demócrito y algunos otros filósofos, no nada más él, fueron creando esta idea de un átomo. Y para ellos literalmente era como una pelota hueca, no había nada y no importaba nada por adentro. Después, para ellos todos eran iguales y lo que los hacía diferentes era cómo se iban uniendo. Entonces, a partir de ahí empiezan a crear una idea
donde veían el átomo, por ejemplo, si era el átomo de una roca, ellos lo imaginaban, se los voy a dibujar, como de esta forma, ¿no? Como picudo, y que por eso al juntarse iba a tener esa estructura. Si era algo suave, pues era como más liso o tipo como esponjoso, como una nube, cosas por el estilo. Si era algo que era muy frágil, ellos lo imaginaban como algo con huecos. Entonces, poco a poco se fueron dando como una idea de lo que era el átomo. Después ya con Dalton, él estableció como tal, esto es un átomo, y los empezó a clasificar. O sea, lo que dijo es que cada elemento está compuesto de átomos diferentes y que al mezclarlos o combinarlos llegábamos a los compuestos. A partir de ahí se empezó a poner como un poquito más elegante, digamos. Empezaron a entrar muchísimos otros tipos de conceptos, y lo más importante es que Thomson, por ejemplo, dice, no, no está hueco, sí tiene algo adentro, e incluso habla de las cargas, ¿no? ¿Alguien se acuerda de algo de lo que haya dicho Thomson? Que había partículas con cargas negativas. Ajá, algo más o menos así. ¿Y se acuerdan cómo decía Thomson que estaban esas partículas de carga negativa? ¿Cómo es que estaban distribuidas en el átomo? ¿Estaban incrustadas? ¿Estaban rodeándolo? ¿Cómo estaban? Estaban incrustadas. Sí, correcto. Entonces, si pueden observar alguna imagen o el mismo eh, material que les compartieron, pueden ver que lo denomina como una forma de pastel, que todo está como de alguna manera revuelto. Las cargas, las partículas positivas y las partículas negativas se encuentran pues en conjunto sin tener alguna distribución específica. Entonces las denominó como pastel por esta característica que él le dio a su modelo. Después de él, bueno, de hecho, con él, su discípulo Rutherford siguió con esta misma idea, solamente que él lo empezó a ordenar. Y su propuesta fue que no estaban todos revueltos como un pastel, sino que había un núcleo y alrededor de este giraban los electrones, o ya llamando a los electrones a estas partículas de carga negativa. ¿Se acuerdan de alguna otra característica que viéramos en este modelo? Entonces, si se acuerdan, este como modelo era como que recuerda mucho a lo que venía diciendo el sistema solar, ¿no? Entonces tienes el núcleo del centro, que es el que tiene la carga positiva, y alrededor de él están orbitando los electrones. Otra cosita que decía Rutherford era que el tamaño del núcleo con respecto al de todo el átomo, que se considera hasta donde están los electrones, es muy pequeño. Y la mayor parte de la masa del átomo se concentra en el núcleo. Después de esto, Bohr se dedicó a estudiar el hidrógeno, que como sabemos es el elemento más sencillo que hay, y a partir de ahí llegó al modelo que es el más usado en cuestiones como básicas. Este es el que ustedes ya deben de conocer muy bien, ¿no? Ahí dijo que los electrones giraban alrededor del núcleo, pero esta vez ya en niveles.
Sí, correcto, como dices. Entonces, estos que ya están en niveles son los electrones que se encuentran orbitando, dependiendo del tipo de elemento en este caso. Entonces, sí, como podemos ver, van colocando en niveles y van girando alrededor del núcleo, que es, como había comentado mi compañero Marco, la que tiene la mayor carga, el mayor peso del átomo. Entonces, sí, no sé qué otra cosa recuerden o una característica de este modelo. Algo como que es muy importante con respecto a la carga del átomo. ¿Ustedes recuerdan si el átomo que está cargado positivamente, negativamente? Son neutros, ¿no? Los átomos. Ujú. Bueno, la cuestión de que los átomos son neutros viene desde Rutherford. Lo que hace como especial a de Bohr es que él en este momento ya dice, son neutros, pero en el núcleo tenemos protones y tenemos neutrones. Él, al haber estudiado el hidrógeno, dio muchísimos puntos, pero creo que con esos son los más importantes, los que a lo mejor nos interesan ahorita. Después de él viene la teoría de Schrödinger, donde todo se empieza a volver como muy complicado y que quizás no es el mejor momento de la licenciatura para introducirlo de manera compleja. La cuestión importante de Schrödinger es que él, a partir de cuestiones matemáticas, nos dice, no podemos decir que el electrón está en el nivel n o en el nivel 2n, no podemos decir ni siquiera en dónde está. Él, para esto, calcula una probabilidad de dónde es posible encontrarlo y a esto le llama orbital atómico. Entonces, para modelos ya más complicados, como para reacciones, etcétera, a veces no nos es suficiente el modelo de Bohr ni el de Lewis. Necesitamos introducir los orbitales atómicos. Después, estos son los que al volverse moleculares se les están complicando un poquito. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a ver un poquito cómo se convierte ese de Bohr a Schrödinger, o sea, los orbitales, y también vamos a ver el de Lewis, que es mucho más sencillo junto a eso. ¿Va? ¿Saben algo de los orbitales atómicos que propone Schrödinger? No. Estos orbitales siguen la misma base que Bohr. Bohr dice que tienen diferentes niveles con diferentes cantidades de energía, por así decirlo. Entonces, él dice que sí, que cada uno va a tener energía, pero que además dentro de ese mismo nivel va a haber distintos orbitales y su forma es la que va a ir cambiando. Entonces tenemos el orbital S, el orbital P, el orbital D, el F. No sé si se acuerdan de las formas que tiene cada uno. ¿Los orbitales S son esféricos? Más bonitos que eso, pero... Vamos a usar hasta ahorita nada más los S y los P, los demás creo que ya es un poco más difícil. Entonces sabemos que los P se van a ver algo así y que además vamos a tener uno en esta orientación, uno en esta orientación y otro en esta orientación, que podemos llamar PX, PY y PZ. ¿Ok? Entonces, vamos a
poner el de Lewis, pero de hecho creo que no es modelo como tal, ¿sí? Es más como una forma de representar. Sí, sí, eso es un modelo, sí. Ok, en el de Lewis, para llegar al modelo de Lewis, tenemos que hablar de la conformación de un átomo. Entonces sabemos que existe, que va a estar nuestro núcleo. Vamos a hacerlo así ahorita, no importa. Por ejemplo, vamos a hacer el de nitrógeno. En nuestra siguiente capa vamos a tener estos dos electrones, que son los más cercanos al núcleo y los más atraídos al núcleo por lo mismo. Y después vamos a tener esta capa externa. ¿Saben cómo se llama esta capa externa? Estos son los electrones de valencia, o la capa de valencia. Estos electrones son los únicos que van a interactuar con otro átomo. Los que están en el interior o en nuestra primera capa nunca van a interactuar con otros, siempre van a estar ahí. Estos electrones de valencia son básicamente lo que le va a dar sus propiedades de reactividad a cada átomo, además de su tamaño y todo lo demás, que supongo que también ya vieron las tendencias periódicas, ¿no? Sí, ya lo vimos. Entonces, estos electrones de valencia son lo que se va a representar en las estructuras de Lewis. Ah, no le puse nombre. Cuando hacemos nuestra estructura de Lewis, lo que nos interesa son estos electrones de valencia. Básicamente vamos a ignorar todos los demás que tengan y nos vamos a concentrar en el último nivel. ¿Ok? Entonces, para esto es importante que aprendamos sobre la configuración electrónica. ¿Qué tal se les da la configuración electrónica? Muy bien o más o menos. Pues más o menos. ¿Qué es lo que los confunde en la configuración electrónica? ¿Sí saben cómo se van llenando los orbitales? Bueno, tomando el modelo de Bohr, podemos ver esta reactividad y podemos ver los electrones que tengamos en el último nivel. Pero algo que no nos está dando es la distribución real, bueno, real por esto sabemos que no es, de estos electrones. Entonces, para eso, vamos a usar los niveles, vamos a usar, no sé, digan, sigamos con nitrógeno, ¿no? Tenemos nitrógeno. Para nitrógeno, nosotros ya vimos, bueno, aquí no lo ven porque lo hicimos lejos, pero ya vimos cuál es su estructura, ¿no? Ya sabemos que tiene 2 electrones en el primer nivel y que va a tener 5 en el externo. Podríamos simplemente decir que cuando ya lo vimos, podríamos decir que el 1n vale 2 y que el 2n vale 5, les dije, ¿verdad? Sí. Y podríamos dejarlo así, pero están de acuerdo en que aquí no me está hablando ni de la forma en los orbitales, ni de su orientación, ni realmente en dónde están los electrones. Para esto, cada nivel, cada n, se va a ir dividiendo. Entonces, en el 1n nosotros vamos a tener lo que es 1s2. Bueno, 1s. En donde pueden entrar 2 electrones. Y aquí nosotros tenemos 2 electrones. Entonces, uno va para arriba y uno va para abajo. O sea, uno vale más un medio y el otro vale menos un medio. El número del spin. Uh-huh.
Después, en el 2N, lo que vamos a ver es que vamos a tener un 2S, que otra vez le entran 2, y los 2P, que es lo que les había dicho. Vamos a tener el 2PX, 2PY del 2PZ. Y nosotros tenemos 5 electrones. Entonces, primero vamos a llenar el primer nivel, y después hacia acá, no ven, pero hacia acá, los vamos a ir brincando. ¿Qué quiere decir que los vamos a ir brincando? Primero llenamos todos los de hacia arriba. Si tuviéramos más electrones, o sea, si por ejemplo fuera un anión, ya entra uno hacia abajo. Pero mientras no tengamos más que esos 3, quedan hacia arriba, ¿va? O sea, primero llenamos hacia arriba y después empezamos a completar los espacios. En alguno ya más grande, ya estaríamos viendo también un nivel D, un nivel F, y se van haciendo mucho más complicado. Entonces, cuando nosotros queremos hacerlo de forma más rápida, lo que tenemos que hacer es poner el gas ideal, no, el gas ideal, estoy hablando otra vez. Perdón. ¿Cómo se llaman? Los gases nobles. Gases nobles, ajá. Vamos a poner el gas noble anterior. Entonces, por ejemplo, en nitrógeno, el anterior es helio. Y nada más vamos a ir completando lo que nos falte. El helio tiene 2 electrones, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que escribir 1s2, 2s2, 2p3. Estos numeritos simplemente son lo que hay en cada nivel. En helio ya tenemos el 1s1, el 1s2 completo, ¿no? Porque tiene 2 electrones. Entonces simplemente vamos a escribir helio, 2s2, 2p3. Y en este caso no se ve como que nos hayamos ahorrado muchísimo, pero se los prometo que a partir del 20 y algo se empieza a hacer mucho más fácil escribir eso y completar. ¿Va? En esta parte, ¿les queda alguna duda? Les voy a enseñar los niveles. Están en su... Ay, estoy en eso. Están en su apunte, pero bueno. Ahí lo alcanzan a ver. Bueno, aquí tenemos el 1S. A partir de aquí ya vemos que es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y empezamos a arrastrar algunos números. Por ejemplo, aquí ya voy en el 6 y yo apenas estoy viendo un 4. Esto es porque estos ya son el nivel F y el nivel D, que van como desfasados por la energía. Esto se ve mejor en otros diagramas que se los voy a escribir. A ver, seguro los han visto, ¿no? Son donde van con las flechas hacia abajo y te van diciendo cómo lo tienes que llenar. Lo mando al chat si quieres. Bueno, pero más o menos sería allá. Ajá. Este que mandó es el orden que ustedes van a seguir para llenarlos. Chequenlo en su WhatsApp. Si no, se los mando aquí también en el chat de Zoom. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que el primero, el nivel 1, nos va a aceptar 2 electrones nada más. El segundo nos va a aceptar 8. Pero esos 8 están divididos en 2 en S y 6 en P. Entonces los tienen que ir llenando conforme ese orden porque tienen distinta energía. Si regresamos a este, vemos que el S está abajo del P, porque quiere decir que es de menor energía, ¿va? Esta es la de energía. Entonces tienen que seguir ese orden, porque conforme va subiendo, va aumentando la energía y pues no es tan fácil que un electrón pase de un nivel a otro. Para eso, y ya lo deberían de haber visto en la parte de todas las ondas, fotones y eso, que necesitaríamos darle un fotón para que se excitara y subiera al siguiente nivel. Y ese fotón tendría que ser de la energía, de la misma energía que la diferencia entre esos niveles, si no, no va a funcionar. Entonces no podemos nosotros simplemente llenarlos como queramos, tenemos que seguir ese orden. Una vez que sabemos encontrar nuestros electrones así,
podemos seguir con el modelo de Lewis. Ustedes díganme cómo se llena con el modelo de Lewis. Seguimos con nitrógeno. Okay, vamos a hacer el de el nitrógeno gaseoso, ¿no? Que es N2. Lo vamos a ver. Perdón, la Z. Sabemos que nuestro átomo de nitrógeno, vamos a hablar nada más de uno, tiene 7 electrones en total. ¿Y de esos cuántos son de la capa de valencia? 5. Ok. Entonces, estos 5 son los que yo tengo que ver cómo voy a acomodar en la estructura de Lewis. Pero sabemos que son 2. Si lo hiciéramos por separado, nos quedaría así, ¿no? Por cuestiones como de, no sé, dibujo, lo podemos mover, o sea, que se vea más ordenado y que queden así. Es lo mismo, no importa. Pero nosotros estamos diciendo que los vamos a juntar. Entonces, hoy se va a confundir con que son doble enlace. Le voy a poner una flecha. Nosotros vamos a llenar aquí. Está extraño, pero bueno. ¿Cómo los voy a juntar? Con un par de electrones, ¿no? Ok. Y les vamos a cambiar el color porque estos ya no son 100% de ellos, ¿están de acuerdo? Ya son compartidos. Pero de hecho son 3. Son 3 porque son el enlace triple el que hay en la molécula de gas, perdón, de nitrógeno gaseoso. Creo que escogí un ejemplo confuso, pero bueno, lo importante es que ustedes, lo importante aquí es que ustedes aprendan a encontrar los que son de la capa de valencia y que esos son los que van a ir alrededor. Ya después hay muchas excepciones, ya los dobles enlaces, triples enlaces, pero eso es aparte. Lo básico es que entiendan esta parte. Sí, aquí es recordar no hacerle caso a los electrones que están en la capa interna, son los de valencia los que vas a ir dibujando como los puntitos que podemos ver en la presentación. Entonces, vayan practicando y recuerden qué números son los de valencia que tiene cada uno de los elementos y así ir jugando con la cantidad de pelotitas que tiene cada uno y las vas poniendo una con una y se comparten y hacen el enlace. Entonces es una buena manera de ir practicando este concepto. Entonces sí, como lo demuestra Dayana, está bien, es gráfico, es para ir agarrando práctica en este tipo de conceptos. Entonces, sí, solo recordar que son los de valencia entonces. Del modelo de Lewis, ¿les queda alguna duda? Tengo algunos ejercicios que se los puedo mandar. Esos no son obligatorios, o sea, que nos los manden, pero nos los pueden mandar para que se los revisemos y el que los quiera hacer adelante. ¿De eso queda alguna duda? A partir de esto también podemos calcular los números cuánticos. Los números cuánticos, otra vez, nos van a dar las características o las propiedades del electrón que estemos viendo. Nos va a dar
Yo no sé ni dónde poner estos números. La N que nos va a dar, ¿saben? La N nos va a dar el nivel de energía. Después viene el L. El L nos va a dar el nivel de la energía de los subniveles. El que sigue es el ML. Y este nos va a dar la posible orientación, porque realmente no sabemos de qué electrón estamos hablando, ¿no? Y el MS que nos va a dar el spin. Una vez más, no se pueden repetir los números cuánticos de ninguno, pero como nosotros no sabemos cuál es cuál, porque no los podemos ver y no podemos decir dónde están, a uno le vamos a asignar el spin más un medio y el otro al menos un medio. Pero realmente no sabemos cuál es cuál, simplemente se lo asignamos. ¿Ok? ¿De esto hicieron algún ejercicio en sus clases? O a pesar de que no hayan hecho ejercicios, a lo mejor lo entienden. O sea, sí lo tienen bien entendido. Ok, entonces como no me contestan y yo supongo que entonces la entendieron tan bien que no necesitan decirme que sí, les vamos a poner un ejercicio y ustedes lo tienen que contestar. Lo van a hacer en cuaderno y lo van a tomar una foto y lo van a mandar al grupo, por favor. La actividad es esto. Yo les voy a dar esto. Ok, ahí está. Y necesito que ustedes me den su estructura de Lewis, ¿ok? Entonces la resuelven y la mandan como foto, por favor, al grupo. Este es el metanol, se los voy a anotar. ¿Va? Entonces, si no tienen ninguna duda de cualquier cosa que hayamos visto, de sus tareas o algo, yo creo que hasta aquí acaba nuestra sesión hoy. Por favor, me mandan su ejercicio y si tienen alguna otra duda. Yo voy a empezar a preparar el material de los orbitales moleculares para poder empezar a explicárselos, pero sí necesito que entiendan esto porque esto es básico. ¿Ok? Igual, si tienen alguna otra duda y no quieren hacerla llegar por WhatsApp, pueden subir a la plataforma de Notion o sí, hacer llegar cualquier duda que tengan, por más básica que crean que parezca, pero sí es importante que entiendan estos conceptos, porque sí son la base de todo lo que se va trabajando en los siguientes temas. Entonces sí, hagan ejercicios y familiarícense con lo de Lewis, que es lo que me comentan que tienen más dificultades. Es cosa de practicarlo nada más, no se preocupen. Entonces sí, nada más practiquen y revisen los conceptos que vimos hoy. Entonces sí. Igual les voy a mandar este apunte para que lo tengan ahí. Bueno, entonces si no tienen alguna duda, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos la siguiente sesión. Entonces cualquier pregunta nos las hacen llegar a cualquiera de mis compañeros o a mí.